Muy buenas noches. Bienvenido, mi estimado Gerson. Hola, doctor. Buenas noches. Muy bien, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo está la convocatoria para neuroeducación? Ha sido muy interesante la experiencia en los otros países. Los docentes están muy interesados y sobre todo muy consternados, mi querido Gerson, respecto a este interesante conjunto de hallazgos que la neurociencia se está teniendo. Y que incluso está levantando ciertos escándalos en varios ministerios porque se han dado cuenta que con la evidencia neurológica, la manera incluso como se venía pretendiendo enseñarles a los niños la lectoescritura había estado mal planteada, ¿no? Unas investigaciones muy interesantes que se han hecho han ido detectando que la forma consolidada, generalizada de enseñarle a los niños la lectoescritura había estado equivocada. Así que es sumamente interesante este componente, ¿no? Sumamente interesante. Un problema que he notado, doctor, y no sé si será solamente en Ecuador, tal vez sea también en otros países. Bueno, usted tiene más contactos como asesor en otros países. Es que, por ejemplo, digamos que en su caso, digamos, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Usted como experto viene aquí a Ecuador y los instruye en una cierta tecnología. Pero ¿qué pasa? Que las personas que son instruidas, estas personas van a ser pues las futuras, los futuros instructores para distribuir dicha información. Pero dichos instructores, dichas personas que se están preparando, o sea, no investigan más. O sea, solo se quedan con lo que, por ejemplo, usted está enseñando y ahí pare de contar. Pero ellos no investigan, no se siguen preparando, no siguen ahondando en el tema. Entonces, usted sabe muy bien que lo que yo pueda percibir de usted será cuánto, un 3%, un 5%, es ínfimo. Entonces, yo tendría que prepararme más. Entonces, con ese 3-5%, yo no considero que estaría preparado para formar a otros docentes, ir a un distrito de educación y preparar a los compañeros. Entonces, esos docentes que son preparados por una persona neófita, ¿sí? Entonces no van a ser bien instruidos y arrastramos con una serie de problemáticas en dichos temas. Entonces, eso estoy notando que pasa aquí en los ministerios de educación. No sé si será lo mismo en otros países. Sí, hay un gran problema, pues, porque, bueno, es toda una cadena, un circuito, ¿no?, que está fallando en nuestros sistemas educativos. Y el sistema falla, para empezar, desde las facultades, porque si las facultades, por ejemplo, son de educación pública, bueno, los profesores están ahí agarrados con las garras y al estar con esos benditos nombramientos que les otorgan una estabilidad excesiva, ¿no? Yo creo que se ha luchado muchos años para que la gente tenga una estabilidad laboral, pero el error que se ha cometido es no equilibrar la estabilidad laboral con un determinado rendimiento. Entonces, si las instituciones son públicas, tienen un problema. Hay excesiva estabilidad laboral. Y al haber excesiva estabilidad laboral, pues todo el mundo está en su zona de confort. Y al estar en esa zona de confort, bueno, pues nadie quiere investigar, no tienes por qué investigar, no tienes por qué leer, no tienes por qué esforzarte, no tienes por qué hacer las cosas mejor. Porque las universidades públicas más están satisfaciendo las necesidades de los docentes que las necesidades de los países y los ciudadanos que la financian. Y luego tienes el gran problema que si la universidad es privada, pero te hablo de la privada hispanoamericana o la privada tercermundista. No te hablo de la privada de rango mundial, ¿no? Ya, eso es otra cosa. Eso sí es una universidad, ¿no? Ahí sí se toma en cuenta la investigación en serio. Ahí si tú no das la talla, estás fuera. Ahí si no tienes un currículo relevante, es imposible que puedas ingresar a una universidad de ese rango mundial.
Es decir, son universidades altísimamente competitivas y universidades que no tienen una crisis de sus valores. Es decir, son universidades que no sacrifican la calidad por ningún motivo. Por ningún motivo. Muy buenas noches, mi estimada Digna Bueno. Buenas noches, Glidens, Manuel Ayuso, y buenas noches, mi estimada Miriam García. Un placer tenerlo por aquí. Entonces, pero la universidad privada del tercer mundo es diferente, porque producto de ese tercermundismo, entonces tiene razonamientos y tiene valores y principios distintos, y sus valores son principalmente mercadológicos, netamente mercantilistas sería la definición. Entonces, hay una inversión interesante en infraestructura, en tecnología inalámbrica, en laboratorios, etcétera, pero seguimos teniendo el gran problema, no hay investigadores. ¿Por qué? Porque lograr un investigador tarda 10 años, 15 años, 20 años. Lograr un investigador no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque en el caso del investigador, al investigador, está bien, lo puedes formar, lo puedes entrenar, puede llevar un curso, pero ¿cómo se hace investigador? La única manera de que se haga investigador es de que produzca investigación. Y la investigación tarda como mínimo 5 años. ¿Ya? Muchos saludos, mi estimada Glidens, Manuel Ayuso, desde México, Campeche. Entonces, son organizaciones e instituciones muy distintas, ¿no?, las que están produciendo el profesional de la educación. Y bueno, el otro fenómeno es lo que yo le llamo la canibalización de la carrera magisterial, la canibalización de la carrera docente. Todo el mundo quiere sacar un pedazo de ahí, pero ninguno de los países del tercer mundo ha apostado por una carrera magisterial sólida, competitiva, que se encuentre dentro de una economía del conocimiento, respetando al docente como un profesional intelectual dentro de la economía del conocimiento, ¿no? Mientras que los puntajes para la carrera docente son de los más bajos, en los países desarrollados para ser docente los puntajes son los más altos. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por delante, y nos complace que la Asociación Mundial del Currículum pueda aportar con un grano de arena precisamente a eso, ¿no? Muchos saludos, mi estimado José Navarrete, un placer tenerlo por aquí. Porque la asociación precisamente lo que hace es hackear el sistema, ¿no? Hackear el sistema. ¿Y cómo nosotros hemos hackeado el sistema? Lo hemos hackeado porque nosotros somos investigadores y producimos en diferentes comisiones los diferentes cursos que consideramos son relevantes para que nuestros colegas puedan salir adelante y desarrollar sus competencias. Y de esa manera nosotros hackeamos a las grandes universidades, hackeamos el sistema educativo con todas estas herramientas, una investigación que nos permite producir cursos que llegan al alcance, que si bien nuestros cursos pueden ser perfectibles, sin embargo llegamos y estamos ya en 15 países y vamos a extendernos a 19. Y esto nos está permitiendo llegar a más docentes desarrollando más competencias de una manera inclusiva, accesible y permitiéndoles aprender lo que de otra manera no podrían aprender y a unos precios completamente inclusivos, ¿no? Entonces, nuestra relación calidad-precio sigue siendo sin duda alguna la mejor del mercado. Cursos como estos, diplomados como estos en una universidad privada no bajan tranquilamente de $500, $1,000, $1,500, ¿no? Sin embargo, nosotros damos cursos con muchísimo mejor contenido a un precio tremendamente más competitivo. Definitivamente nosotros estamos entonces hackeando el sistema. Y qué bueno por los colegas que se beneficien de ese hackeo del sistema. Lo que nosotros queremos es una institución en donde se sirva a todos en todo momento y en donde el docente pueda aprender en libertad
y pueda desarrollar sus competencias para hacer mejor su trabajo. Dicho esto, entonces, mi querido Gerson y estimados colegas, nos vamos con nuestra presentación de esta noche, donde vamos a hacerles un breve resumen de este interesante curso de diplomado de neuroeducación. Es sumamente interesantísimo, ¿no? Los hallazgos que se están encontrando a nivel mundial y sobre todo la cantidad de investigadores, cómo se ha disparado la cantidad de investigadores en los distintos países del mundo, que se calcula actualmente son más o menos investigadores en neuroeducación, se calcula que son actualmente más o menos unos 200.000. No son muchos, pero ha aumentado la cantidad y eso significa que la calidad de la evidencia que se está desarrollando es tremenda para los docentes, ¿no? Muy bien, entonces me avisan si ya se puede observar la imagen sin ningún inconveniente, ¿correcto? Sí, doctor, se ve bien claro. Perfecto, entonces nos vamos con esta nueva aventura que busca que los docentes se familiaricen con los aportes de las neurociencias. Se dice en algunos países ya que la neurociencia va a reemplazar a la pedagogía o, en todo caso, vamos a hablar de neuropedagogía, ¿correcto? ¿Por qué? Por los diferentes aportes, avances, hallazgos, evidencias que se están encontrando de funcionamiento de la neurona y el cerebro, que están cambiando algunas ideas que estaban y todavía están bastante aferradas en el campo educativo. Bueno, en primer lugar, vamos a destacar la etapa más importante del desarrollo del cerebro, que es precisamente de los 0 a los 12 meses. Antes se pensaba que el desarrollo cerebral más importante era de 0 a 5. Bueno, se descubrió que no. Precisamente en una publicación de la National Geographic a una neurocientífica europea, se le hace una entrevista muy interesante donde precisamente ella concluye, ¿no?, que la etapa más importante es el desarrollo cerebral de los 0 a 12 meses, que es precisamente la etapa en la que menos se le habla al bebé, ¿no? Y en la que menos caso le hacemos, no le prestamos mayor atención más que su alimentación, su higiene, botar sus gases, pero la neurociencia nos está indicando que precisamente de esos 0 a esos 12 meses tenemos que hablarle de manera más intensiva a los bebés, ¿ya? Entonces, la manera en que se va a interactuar a los bebés va a determinar el desarrollo cerebral del resto de su vida. Y de 0 a 12 meses no se realiza, colega, cantidad y calidad de conexiones neuronales, que son la base para el desarrollo del lenguaje y de la mente. Quiere decir que usted puede aprender 50 carreras, 10 idiomas posteriormente a esos 12 primeros meses, y no va a realizar la cantidad de conexiones neuronales que tiene que realizar una criatura para poder aprender el lenguaje en esa primera etapa. Entonces, de 0 a 12 meses tenemos la mayor cantidad y calidad de conexiones neuronales de toda la vida de un ser humano. Entonces, si el bebé se va a desarrollar en un entorno verbalmente rico y estimulador, su cerebro va a responder con óptimas conexiones. ¿Correcto? Óptimas conexiones. ¿Qué importancia tiene entonces la dieta lingüística? Aquí viene uno de los primeros hallazgos de la neurociencia para los docentes. Bueno, una de las mejores acciones que puede realizar el docente de cualquier área es incrementar la cantidad de vocabulario del niño. No importa en qué área estés, no importa si estás trabajando con infantes, niños, adolescentes, la dieta lingüística es fundamental porque incrementa el lenguaje les permite pensar mejor permite interpretar la realidad de una mejor manera. Se ha detectado, primero, bueno, definamos qué es dieta lingüística, porque en este diplomado usted va a poder aprender un vocabulario mínimo, ¿no?, que nosotros le llamamos el vocabulario de supervivencia.
cuál es mi vocabulario de supervivencia que tengo que tener en el campo de la neuroeducación y cuáles serían los hallazgos fundamentales, principales, que pueden enriquecer, aumentar la efectividad de mi proceso de enseñanza-aprendizaje, de mi intervención profesional. Bueno, la dieta lingüística es una de las categorías más importantes que tiene que manejar un docente. ¿Qué cosa es la dieta lingüística? Es la cantidad de palabras que se le hablan a un niño o a un bebé, ¿ya?, durante un día. ¿Estamos? Entonces se considera que la dieta lingüística recomendada para un bebé, por ejemplo, de 0 a 12 meses, debería ser de 2.500 palabras al día. 2.500 palabras. Una dieta menor, lamentablemente hay diferentes, en la sociedad hay diferentes segmentos sociales. Hay segmentos en donde las criaturas no llegan ni siquiera a 100 palabras por día. Y eso va a repercutir en el desarrollo de su mente, va a repercutir en el desarrollo de su lenguaje, va a repercutir en su habilidad para poder aprender a leer, va a repercutir en su habilidad lectora y en la comprensión de la información y de la realidad. Entonces, la dieta lingüística es fundamental. De 0 a 12 meses, 2.500 palabras al día. Hay que hablarle a los bebés, hablarle a las criaturas. En Atlanta se hizo una investigación conducida por la directora del Departamento de Salud, la doctora Brenda Fitzgerald, que es una reputada médico, cirujano de Atlanta, a la que se le encargó el Departamento de Salud de ese estado. Y ellos hicieron una investigación detectando una tremenda desigualdad en cuanto al uso de palabras de parte de los niños. ¿Qué significa esto? Que dividieron a la población de Atlanta en profesionales, los que son trabajadores, digamos, de construcción y trabajadores, personas que están en condiciones de pobreza, y encontraron que la desigualdad no solo es de dinero, no solo es de propiedades, ¿sí?, sino que se encontró que la desigualdad es, también refleja una tremenda disparidad de palabras entre, vamos a decirlo así, estos segmentos sociales. ¿Correcto? Una tremenda disparidad entre estos diferentes segmentos sociales. Entonces, volvemos a repetir para entender la data, ¿no? En Atlanta se dividió la población en 3 segmentos: población pobre, población trabajadora y población profesional titulada. Y se encontró que los titulados acumulaban 43 millones de palabras, la población trabajadora 24 millones y la población pobre 11 millones. Como pueden observar, miren, el uso del lenguaje también es un indicador de la desigualdad. Y esto se va a traducir en los niños, ¿sabes? Porque si usted agarra, digamos, un niño que tiene 2 padres profesionales y le están hablando al niño 2.500 palabras, más o menos, 2.500 palabras, vamos a ponerle pues que sean al mes, por 12 meses, usted va a tener 30.000 palabras en un año. Y si multiplicamos eso por 5 años, usted va a tener tranquilamente 150.000 palabras. Y eso, hablándole poco, o sea, 2.500 al mes. Pero si hablamos de 2.500 palabras en un día, ¿no?, y lo multiplicamos por 30, en un mes vamos a tener 75.000 palabras. Y si lo multiplicamos por 12, entonces vamos a tener casi 1.000.000 de palabras por año. O sea, 900.000 palabras. Quiere decir que en una familia de profesionales, un bebé puede estar expuesto tranquilamente a 1.000.000 de palabras por año. 1.000.000 de palabras por año. Entonces, ¿qué significa esto? Que en las otras clases sociales, al hablarle menos a las criaturas, lo que también le están generando es una mayor pobreza de desarrollo del lenguaje y obviamente un menor desarrollo cerebral. En Atlanta también hicieron un gráfico sumamente interesante. Este gráfico que están viendo aquí se puede hacer en cualquier municipio, ojo.
¿ya? Acá tienen, por ejemplo, en la parte, en el eje horizontal, los meses, de 16 meses, 24 meses, 36 meses. Y el vocabulario acumulado en palabras, y se puede observar cómo van avanzando a los 16 meses, empiezan las primeras desigualdades. A los 24 meses ya se está disparando los padres que tienen educación universitaria, le están hablando más. A los 24 meses le hablan más. La clase trabajadora le está hablando menos. Y los padres que no tienen oficio, trabajo, profesión, le están hablando menos. Para que a los 36 meses los padres están hablando más o menos 1.200 palabras de acumulación, la clase trabajadora 600 y la población sin trabajo, sin título, les está hablando casi 300, ¿no? 300, 400 palabras. Aquí pueden observar en este gráfico tan interesante cómo el desarrollo del lenguaje es una de las características fundamentales de los segmentos de la población que tienen más acceso a la educación, más acceso a la formación profesional y que por lo tanto le dan a sus hijos una mayor dieta lingüística. Por eso resulta fundamental e importante que los otros segmentos profesionales aprendan a hablarle más a los niños. Entonces, acá viene lo interesante. Si tú eres profesor y estás en una escuela, por ejemplo, pública, la mejor recomendación neuronal que puedes tomar en cuenta es incrementar el vocabulario de esas criaturas. Porque al incrementar el vocabulario tú vas a generar 3 cambios. El primer cambio es desarrollo del cerebro. El desarrollo del cerebro les va a permitir aprender a leer mejor. Si leen mejor, van a poder comprender lo que leen. Y si comprenden lo que leen, van a tener más posibilidades de graduarse si acceden a la educación superior. A esto se le llama, ahora viene la siguiente categoría, acuérdate de las categorías que estamos trabajando esta noche. Dieta lingüística, ahora viene una segunda categoría, nutrición del lenguaje. Entonces es una de las mejores recomendaciones que se le puede dar a un docente, ¿no? Incremente el vocabulario de los niños con los que usted está trabajando. Si un niño en matemática, en español, en naturales, en sociales, en arte, en educación física, en emprendimiento, en tecnología, si un niño maneja un vocabulario de 10, 15, 20 palabras, mídalo, tome una prueba, mida cuántas palabras maneja el niño. Haga un listado, un glosario de vocabulario que ese año usted se va a comprometer a que esos niños manejen mejor. A través de gamificación, diferentes juegos como pupiletras, crucigramas, ya, analógicos, interactivos, para que los niños desarrollen su lenguaje. ¿Ya? Ese es uno de los más grandes hallazgos de la neurociencia, que el lenguaje es una característica que diferencia a las clases sociales o a los segmentos sociales. Que por lo tanto una excelente alternativa para disminuir esta desigualdad es incrementar el vocabulario de los niños a través de un incremento de la nutrición de su lenguaje. Bueno, aquí les he traído unas imágenes que son fundamentales, ¿no?, de entender, porque por primera vez en toda la historia de la humanidad, por primera vez estamos pudiendo ver imágenes del cerebro que antes no se tenían. No se tenían estas imágenes del cerebro antes, y a mí me gusta siempre mostrarles mucho a los docentes. Los docentes se están impresionando mucho con estas imágenes del cerebro que estamos compartiendo. Porque a veces resulta el caso de que hay algún niño que no rinde y se le deriva al psicólogo, pero el psicólogo no trabaja imagenología, ¿no? Es uno de los pocos profesionales que se resiste a no mirar el órgano que supuestamente pretende tratar. Entonces, en las otras ramas de la medicina, la imagenología ha avanzado tremendamente. Entonces, vamos a entender primero qué pasa con un cerebro con Alzheimer. Es este que está acá. El cerebro normal es el que está a la izquierda. Si le tomamos un SPECT, o sea, una single photon, un examen de una tomografía de fotones. Bueno, miren, acá está el cerebro, miren, bien irrigadito, de que así debería estar el cerebro del niño. Pero miren, de una persona adulta con Alzheimer, miren lo que está pasando.
el Alzheimer prácticamente destruye la circulación sanguínea en el cerebro. Entonces tenemos grandes zonas del cerebro sin irrigación alguna. Y eso genera problemas de movimiento, motricidad, incontinencia urinaria y también prácticamente una pérdida terrible de la memoria. ¿Ya? Ahora, ¿por qué le recomendamos a los adolescentes siempre? No consumas drogas. Ahí está el cerebro sanito de una criatura. ¿Ve? Cerebro sanito, y acá pueden ver el cerebro a la derecha de una persona que ya viene consumiendo drogas. El efecto de las drogas es irreversible. Daña regiones cerebrales de manera intensiva y no va a permitir que la persona, después de haber consumido drogas, no puede volver a ser la misma. Usted lo puede ver en apariencia, bien vestido, bañado, cambiado. Quizá lo sacamos hasta de la calle. Sin embargo, su cerebro tiene un daño permanente e irreversible. Veamos ahora, en el caso también hay que tener mucho cuidado con las criaturas, porque acá pueden ver un cerebro sano y acá pueden ver un cerebro que ha sufrido un trauma, un golpe. ¿Ve? Esos son los golpes a la cabeza. Siempre tenemos que tener mucho cuidado con las criaturas, de que no se golpeen. El docente siempre tiene que seguir un protocolo de seguridad en la clase. Y los docentes en equipo, seguridad en los recreos, en los intermedios, de que las criaturas no estén realizando juegos bruscos, no se vayan a lesionar, porque también esos golpes considerables en la cabeza le van a generar un trauma permanente que también puede tener carácter irreversible en el cerebro. Y también hay casos en que los niños, digamos, tienen este trastorno, ¿no? Este es el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Obsessive Compulsive Disease es una condición obsesivo-compulsiva. Aquí está un cerebro normal, el cerebro normal, aquí lo pueden ver, y aquí está un trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Qué significa obsesivo-compulsivo? Que es de la criatura que, por ejemplo, ya se mueve demasiado, ¿no? Pero él ya no tiene un control. Y muchos de esos casos a veces están llegando a las escuelas. Y lo que está pasando es que esa criatura tiene una circulación sanguínea, una circulación excesiva, ¿no? Entonces tiene mayor actividad que lo normal. Entonces, normalmente la imagenología nos permite establecer tres rangos: o un funcionamiento excesivo, una circulación excesiva, una circulación básicamente intermedia, normal, estándar, o una circulación demasiado baja, ¿no? Entonces, siempre es importante como docentes tomar en cuenta la imagenología del cerebro, porque eso nos está permitiendo también entender cómo funciona el cerebro, ¿no? Y el daño cerebral puede tener varias causas, pero también altera la conducta y altera el aprendizaje. ¿Correcto? Estos daños en el cerebro nos están permitiendo entender que si se dañan determinadas regiones, se pierden ciertas propiedades cognitivas, emocionales y sociales. ¿Ya? Otro de los grandes avances que acaba de haber en el campo de las neurociencias es el famoso modelo de Hebb, que todo docente tiene que manejar y comprender. El modelo de Hebb establece que esa plasticidad cerebral, ahí tienes otra categoría interesante, la plasticidad significa que el cerebro es moldeable, es decir, tiene una capacidad de poder aprender toda la vida, a toda edad. ¿Qué significa esto? Que en el modelo de Hebb, él logra determinar que ahí donde se produce el contacto de una neurona con otra se llama sinapsis, ¿sí? Aquí tienes la palabra sinapsis. La sinapsis es cuando una neurona entra en contacto con otra neurona. Es decir, ya se ha tejido una red, ¿no? Las neuronas son especialistas en establecer redes. Es como un cableado. Bueno, si lo quieres ver así, la conexión entre neuronas es como un cableado. ¿Y ese cableado para qué sirve? Para llevar señales. ¿Y cuál es la señal principal? Es una señal eléctrica y bioquímica.
Pero esa señal eléctrica y bioquímica se traduce en pensamiento. El aprendizaje significa que el niño piensa y por lo tanto, para que piense bien, tiene que establecer óptimas conexiones neuronales. Bueno, Hebb estableció un modelo, ¿no? Él estableció un modelo mediante el cual logró demostrar cómo se produce el aprendizaje. Y esto todo docente debe de manejarlo. Entonces, el modelo de Hebb es muy interesante. Dice, una característica distintiva del tejido cerebral, es decir, la neurona básicamente, a diferencia de todos los demás tejidos corporales, es que cada una de las neuronas está conectada a decenas de miles de otras y en sus uniones sinápticas. Aquí te estamos poniendo dos, que yo estoy seleccionando la más sencilla, pero si quisiéramos ver la conexión básicamente de las neuronas con miles de neuronas, entonces tendrías que ver más o menos esta imagen que está aquí. Una neurona puede estar conectada a cientos de neuronas. Esa es la característica principal del tejido neuronal, que lo diferencia, por ejemplo, de una célula muscular que tienes en el muslo o tenemos en el bíceps o en el cuádriceps. Esa célula muscular no está conectada con 100 otras células. Solamente está conectada con las células que lo rodean. Pero en el caso de la neurona tiene conexión con 100, 200, 300 células, otras neuronas. La teoría de Hebbian es una teoría neuropsicológica que afirma que un aumento de la eficacia sináptica, o sea, si yo quiero que se produzca un mejor intercambio eléctrico entre las neuronas, ¿ya? Esa mejora de esa sinapsis surge de la estimulación repetida y persistente de una célula que es postsináptica. Entonces hay que estimular esta neurona, se estimula, hay que estimularla. ¿Y quién estimula a esa neurona? Es una célula o neurona presináptica, es decir, esta que está aquí. Esta presináptica está actuando sobre una postsináptica. Eso es lo que está sucediendo cuando tú enseñas. Cuando tú enseñas y estás trabajando de manera repetida una actividad de aprendizaje, estás trabajando de manera repetida una experiencia de aprendizaje, estás haciendo que las neuronas presinápticas, conectadas con ese aprendizaje, con esa actividad, estimulen a las neuronas postsinápticas. Y al estimular a las postsinápticas, se fortalece la conexión. Y mientras más fuerte la conexión, entonces el aprendizaje permanece más en el tiempo. Porque recuerda que cuando las conexiones no son fuertes entre las neuronas, a determinada edad, por ejemplo de 0 a 12, ya como al año, se realiza la primera gran poda neuronal. ¿Qué cosa es la poda neuronal? Que las neuronas que no están bien estimuladas, bien conectadas, van a dejar de conectarse. Entonces, en el tejido neuronal existe un proceso que se llama poda neuronal. Y la poda neuronal significa que las neuronas que no se usan, o sea, las habilidades que uno no realiza, las olvida. ¿Correcto? Entonces, otro buen hallazgo para tus estudiantes que favorecen la labor del docente es que si usted quiere que sus estudiantes dominen algo, repetición permanente. Vamos a repetir otra vez, permanentemente, ¿ya? Una buena rutina de repeticiones para dominar las habilidades que queremos que los niños dominen, sean lingüísticas, matemáticas, científicas, artísticas, físicas, sociales, de ciudadanía, de emprendimiento, de tecnología. Repetición constante le hace muy bien a las neuronas. Y eso va a permitir, básicamente, que pasemos de una relación normal entre las neuronas, ¿ya?, a una relación potenciada. Eso es lo que plantea el modelo de Hebb, ¿no? Que nosotros los docentes tenemos que pretender siempre aspirar a que la relación entre las neuronas sea potenciada a través de la repetición, a través de la gamificación, a través de actividades de aprendizaje permanentes. Tenemos que pasar de una relación normal, ¿ya? Porque acá tienes tú el extremo de la neurona,
conectándose con otro extremo de la neurona a la izquierda. Y acá puedes ver cómo la neurona, si se estimula, esta es una presináptica y esta es la posináptica. Si esta presináptica estimula a la siguiente neurona, ¿la va a estimular con qué? Con neurotransmisores. Y esos neurotransmisores son básicamente dos elementos, mira qué interesante, de la tabla periódica de elementos químicos. Sodio y calcio. Aquí a través del sodio y calcio se produce la transmisión electrónica. Qué interesante. Y cuando se ha detectado que cuando hay una relación presináptica y posináptica potenciada, es decir, que el niño está aprendiendo, la repetición está siendo más sólida, esa conexión neuronal, entonces aumenta el flujo de sodio y el flujo de calcio. Aumenta la cantidad de neurotransmisores y por lo tanto eso está revelando que el aprendizaje es más profundo, va a ser más permanente, va a ser más sostenible en el tiempo y la experiencia de aprendizaje está teniendo mayor efectividad en sus neuronas. La actividad de aprendizaje está siendo mucho más efectiva cuando potencia esas conexiones, ese estímulo presináptico y posináptico a través de una sinapsis con un buen chorro de neurotransmisores. Así que, queridos amigos, no se pierdan, por favor, nuestra próxima sesión, donde les traeremos más novedades sobre cómo está funcionando el cerebro. Ya no se pierdan el contenido. Tenemos muchísimas unidades para todos los que se inscriban en este diplomado en neuroeducación, donde vas a poder aprender lo último de la evidencia de las ciencias neuronales para que puedas potenciar el aprendizaje a través de recomendaciones claras, recomendaciones precisas que te van a poder transformar en un docente más efectivo que logra tener un mayor impacto en el aprendizaje de tus estudiantes y sobre todo les va a permitir aprender permanentemente a lo largo de su vida a través de el uso de los últimos hallazgos en las neurociencias, que te permitirá utilizar lo que se denominan estos hallazgos en el diseño de mejores experiencias de aprendizaje para que tus niños puedan aprender de una manera mucho más eficiente y efectiva. Así que los invitamos el día de mañana y no se olviden que para todos los inscritos, ¿no es cierto?, tendrán una certificación universitaria oficial y, por supuesto, acceso a todo el material, todas las lecciones, las lecturas y las actividades para que puedan certificarse en este campo en el que los docentes de Hispanoamérica todavía están bastante rezagados. Así que conviértete en un docente más competitivo y un docente con un mayor valor agregado en su currículo con este diplomado en neurociencias de la educación. Mi estimado Gerson, algunas palabras para poder despedir nuestra sesión de esta noche. Doctor, sí, buenas noches, compañeros latinoamericanos, buenas noches y del Caribe. Interesante, muy, muy interesante. Esta noche he aprendido realmente cosas nuevas, doctor. Muchísimas gracias por compartirlas. Invito también a los compañeros a inscribirse al diplomado, no perderse las clases de mañana. Realmente voy contento esta noche, he aprendido cosas buenas y sobre todo el hecho de que estos conocimientos, esta información nos ayuda realmente a entender de una manera más holística nuestros trabajos como educadores, que a veces creemos que ciertas actitudes y ciertos comportamientos de nuestros niños y adolescentes es por mero qué sé yo, caprichos, pero a veces hay que profundizar un poquito más. Entonces, y entender que de pronto dentro del cerebro del niño está pasando un mundo de cosas o está faltando un mundo de cosas que le permite ser receptivo al conocimiento que nosotros como docentes estamos impartiendo. Interesante, muy interesante. Gracias, doctor. Buenas noches, compañeros.
Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Gerson, representante de la World Association for Curriculum Assessment en Ecuador. Los esperamos entonces el día de mañana con más novedades sobre el campo de la neuroeducación. A través del mismo link y por este mismo medio, si Dios lo permite, los esperamos el día de mañana. Un fuerte abrazo a todos ustedes y muchísimos éxitos. Muy buenas noches. Buenas noches.